Muy buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Amén. ¿Cómo están hoy? Bien. ¿Cómo? Bien. Qué alegre. Yo estoy muy contento, ¿saben? Porque mi hija está de cumpleaños hoy. 4 añitos, la más pequeñita. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar, mis amados, sobre resplandeciendo en un mundo lleno de tinieblas. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y ese mundo está lamentablemente plagado de tinieblas, de oscuridad, de maldad. Ahorita que estamos en la toma evangelística, cuando comenzamos a predicar y usamos el método de los 3 círculos de ningún lugar sin alcanzar, comenzamos diciendo, este mundo está quebrantado. No sé si alguno me ha escuchado por ahí predicar cuando coloco ahí el circulito y a ese circulito le pongo una cicatriz. Eso significa que este mundo de verdad, lamentablemente, está fracturado, está con una cicatriz. Este mundo está roto, hermano. ¿Y por qué este mundo está roto? ¿Por qué este mundo está en oscuridad? Bueno, por el pecado del hombre. El pecado nos separa. Y dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y también dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Y ahí viene la salvación. Menos mal que ese versículo no termina allí. Después dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la medicina, hermano. Esa es la solución y la brillante idea que tuvo Dios Padre de darnos a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos salvos. Sabiendo que estamos en esta naturaleza de la carne y esta naturaleza lamentablemente es pecaminosa. Pero vamos a orar para que sigamos adelante. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias infinitas por este día. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y ahora cuando vamos a meditar en tu palabra, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ahí redarguya allí lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestro corazón, que nos guíe siempre a toda verdad, a toda justicia, y que estas palabras que vamos a ver hoy, Señor, las podamos aplicar a nuestras vidas y también compartirlas con otras personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Resplandeciendo en un mundo de tinieblas. El versículo base, hoy nos vamos a enfocar en un versículo, y el versículo base es Filipenses 2.15. Vamos a buscar Filipenses 2.15. Dice así la palabra del Señor, yo la leo aquí. Vamos a leerlo al estilo de donde consigamos un signo de puntuación, allí yo me detengo y ustedes siguen, es cortico. Dice así la palabra del Señor, para que seáis irreprensibles y sencillos, por favor, nuevamente, mi hermano, ahí donde dice hijos de Dios, al unísono. Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sencillo, ¿verdad? Una palabra sencilla, pero tiene mucha sustancia, tiene mucha profundidad. Y allí el Señor nos está diciendo que nosotros, como hijos de Él, estamos llamados a resplandecer, estamos llamados a brillar, estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Estamos llamados a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque esta generación es mala, porque esta generación está perdiéndose en sus pecados y en sus delitos. Y nosotros estamos llamados entonces a llevarle luz a ese mundo que está en tinieblas. Vamos a responder una pregunta, hermano. Y la pregunta es, ¿cómo podemos resplandecer en un mundo de tinieblas? Todos nos hacemos esa pregunta. Bueno, ¿cómo interactuamos nosotros con ese mundo? ¿Cómo le llevamos palabra a ese mundo? ¿Cómo nosotros podemos realmente resplandecer ante tantos ataques del enemigo? Ante la oposición de las mismas personas que son utilizadas por Satanás como marionetas. ¿Cómo nosotros podemos entonces resplandecer allí? Y vamos a verlo con unos 3 puntos. El primero es, como dice allí la palabra, ahí dice, seáis irreprensibles y sencillos. Bueno,
siendo irreprensibles y sencillos. Siendo irreprensibles y sencillos, nosotros podemos entonces resplandecer en medio de las tinieblas. Y luego más adelante, siendo verdaderos hijos de Dios, ahí dice hijos de Dios, siendo verdaderos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y por último dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ahí vamos a decir que siguiendo a la verdadera luz del mundo que es Cristo. Siguiendo la verdadera luz del mundo que es Cristo, así es que nosotros también, que somos la luz del mundo, así como Cristo es la luz del mundo, nosotros siendo la luz del mundo también podemos entonces resplandecer si le seguimos a Él verdaderamente. Porque muchos dicen que creen en Cristo, pero no le obedecen y no le siguen realmente. Bueno, irreprensibles, no dar ocasión al adversario para que nos critique. Es decir, nosotros debemos mantenernos íntegros, intachables, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino siempre seguir el camino del Señor. Irreprensibles. Desde luego no podemos evitar que los opositores de este mundo, con sus malignidades, digamos, de engaño, ellos puedan hablar de nosotros y dar mal testimonio a nosotros. Eso no lo podemos evitar. Y dicen muchas mentiras de los cristianos, muchas cosas. Y ahora como existe la ley de la réplica, a veces se meten con algunos pastores y entonces después sale el pastor replicando, no, mire, eso no es así. Gracias a Dios por eso es la ley de réplica. Y tenemos las redes sociales también. Entonces ahora, ante esos ataques que buscan de envenenar a los hijos de Dios, entonces podemos nosotros hacer frente también a eso por medio de las mismas redes sociales. Pablo, él se identificaba como un hombre celoso e irreprensible con la ley de Dios. Eso está en Filipenses 3:6. Pablo también dice, sed imitadores de mí, ¿verdad? Bueno, si él tenía un celo en su viejo hombre, un celo por la ley, bueno, nosotros también debemos imitar a eso que él tenía de ser irreprensibles. En cuanto a celo, dice él, perseguidor de la iglesia, lamentablemente persiguió a la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ya antes de tener a Cristo en su corazón, ya él era un hombre irreprensible, celoso de la ley de Dios. Seamos nosotros celosos también de la palabra de Dios, de sus mandamientos, de sus principios, de sus valores, de sus preceptos. Seamos celosos de lo que tiene que ver con el Señor. Y eso nos lleva a nosotros a ser irreprensibles. Dejemos que Dios en nuestro proceso de santificación trabaje y obre en ser verdaderamente irreprensibles. Eso está en 1 Corintios 1:8. 1 Corintios 1:8. Dejemos que el Señor obre en nuestro proceso de santificación, el cual también os confirmará, dejemos que Dios confirme, el cual también os confirmará, ahí está hablando de Dios, hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Deja que Dios confirme en ti, siendo obediente, dejando que Él trate y que Él obre contigo, para que Él confirme esa virtud de irreprensibilidad en tu ser, para que entonces tú puedas dar testimonio de Cristo y resplandezcas en medio de un mundo lleno de tinieblas. Todo aquel que deja que Dios obre en él con obediencia, no se queja, hermano, ni murmura, ni anda cuestionando a Dios, sino que deja que Dios trate con él. Hermano, usted deja que Dios trate con usted. Usted es a veces un poquito terco. O usted es a veces un poquito desobediente. ¿Cómo es usted cuando Dios está tratando con su persona, con su ser? Deje que Dios obre, hermano. Vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Somos trino igual que Dios, ¿verdad?
alma, cuerpo y espíritu. Sea que guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Deje que el Señor lo santifique a usted por completo, hermano. No solamente en el espíritu, también en su cuerpo, también en su alma, en sus emociones, en sus reacciones, en su conducta, en el comportamiento y en la relación que tiene usted con las personas del mundo. Deje que Dios obre allí poco a poco, hermano, en obediencia a Él. No se queje, no murmure, no critique a Dios, deje que el Señor obre. Y vienen pruebas y tras pruebas y tras pruebas. Deje que el Señor con esas pruebas a usted lo perfeccione. Deje que el Señor trate con usted personalmente y usted tranquilito, calladito. Deje que el Señor obre allí. No es fácil debido a la oposición diabólica que tenemos. No es nada fácil. El enemigo no quiere que usted sea perfecto y preparado para toda buena obra. El enemigo va a buscar a las mismas personas del mundo que están en las tinieblas para impedir que usted tenga una relación irreprensible, usted sea irreprensible y sea sencillo, como lo dice el versículo base. En Primera de Pedro 2:12 vemos que la irreprensibilidad también tiene una recompensa. Vamos a ver cuál es. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. La relación que tenemos con los vecinos, con los conocidos, con los amigos, que sea una relación buena, una relación satisfactoria. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahí está la recompensa. La recompensa es que si usted mantiene un buen trato con esas personas en el mundo, usted resplandeciendo en medio de las tinieblas, usted da testimonio de que es hijo del Señor Jesucristo. Usted da testimonio de que es hijo de Dios. Y si ellos no se convierten, ya cuando ellos vayan en el día de la visitación, en el día del trono blanco, cuando sean todos juzgados y tengan que rendir cuentas, ellos no van a poder hablar mal de usted. De ninguna manera. Ellos van a tener que hablar de las obras suyas. Bueno, ese vecino era irreprensible. Ese vecino era sencillo. Ese vecino reflejaba al mismo Señor Jesucristo. Gloria a Dios que puedan decir eso de nosotros. Y eso va a pasar, hermanos. Y allí vamos a estar nosotros de testigos también. Vamos a ver todo eso. Y ahí no va a haber falsedad. Ahí se va a decir la verdad. Segunda de Pedro 3:14 para reforzar este pensamiento. Segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Que cuando venga el Señor Jesucristo, lo haya usted y me haya a mí irreprensibles y que estemos en paz también con todas las personas. Que sea el Señor, ven buen siervo fiel. ¿Se acuerda como lo predicamos hace poco? Ven buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Qué maravilla escuchar esas palabras de nuestro Señor cuando venga por nosotros y que nos hemos mantenido intachables y irreprensibles. ¿Para qué? Para que de esa manera, hermano, usted da testimonio de Cristo y de esa manera usted también predique el Evangelio. Aún sin decir una sola palabra, usted reflejando el comportamiento de Cristo, ya usted está predicando. Ya usted está haciendo luz en medio de las tinieblas, ya usted está resplandeciendo a Él. Ahora vámonos un momentico al versículo base, Filipenses 2:15. Dice, ¿verdad? Para que sean irreprensibles y ¿qué? Y sencillos. Bueno, ese sencillos significa, dice la palabra en griego, akeraios. Es el término que se usa en griego, akeraios, y significa inocentes. Inocentes es puro. Inocente es sin hipocresía, sin máscaras, siendo auténticos, genuinos.
Eso es lo que significa ese sencillo. No que en la iglesia tengo una cara, una careta, y luego allá en mi casa soy otro. Y con mis vecinos soy otro, y en otros lugares soy otra persona. No, de ninguna manera. Debo ser auténtico, sencillo, mostrar verdaderamente quién soy en Cristo Jesús. Cristo nos transformó, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en Cristo Jesús también tenemos una identidad, que por cierto ayer veíamos en el discipulado. Y esa identidad es que somos embajadores de Cristo Jesús. Entonces, como embajadores de Cristo Jesús, reflejemos las virtudes de Cristo. Cristo era irreprensible y Cristo era sencillo. Si Cristo era así, seamos imitadores de Él realmente. El Señor Jesucristo nos lo dice en Mateo 10:16. Mateo 10:16 nos habla de que seamos sencillos como palomas. He aquí yo os envío como ovejas en medio de los lobos. He aquí yo los envío en un mundo lleno de tinieblas. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ese prudentes como serpientes, que seamos astutos, hermanos. A pesar de las artimañas y del veneno y de la mordida de la serpiente, del veneno de la serpiente o de la mordida de los lobos, nosotros debemos entonces permanecer astutos, ágiles, estar pendiente de lo que ellos están haciendo para presentar defensa, como lo dice Primera de Pedro 3:15, ¿verdad? Debemos presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de vuestra fe. Entonces nosotros debemos ser sagaces como serpientes, prudentes como serpientes, pero también sencillos como palomas. Y eso no quiere decir que seamos, permítame la palabra, no seamos mensos. Debemos ser mansos, pero no mensos. Es decir, no podemos ser tampoco tan permisivos de que golpean y atacan, y usted está bien y coloca las dos mejillas, pero usted tiene la palabra de Dios también para presentar defensa de su fe, hermano, que eso es lo más importante. No que usted ataque a la persona, no me refiero a eso, a actuar con violencia, no estamos hablando de actuar con violencia. La palabra de Dios es nuestra arma de presentar defensa. Entonces por eso es que necesitamos empaparnos, impregnarnos, sumergirnos, alimentarnos por completo de la palabra de Dios. La necesitamos para poder presentar defensa del Evangelio. Seamos sencillos como palomas y astutos o prudentes como serpientes. Nos lo dice el Señor. Seamos ingenuos, pero ese ingenuo es que seamos inocentes para el mal, que no tengamos malicia alguna en nosotros. Busquemos Romanos 10:19. Dice así la palabra del Señor. También digo, dice Pablo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con 18:19, por favor, así. 18:19. 18:19. Romanos 18:19. Perdón, 16:19. 16:19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ahí está claro. Debemos ser ingenuos, hermanos, para la malicia, para la práctica del mal. En nosotros no tiene que haber malicia alguna, sino todo lo contrario. Nosotros debemos procurar hacer el bien. Y es el Señor en el que nosotros pone el hacer el bien, ¿verdad? Es Él. Entonces, bueno, dediquémonos a hacer el bien, hermano, y actuar sin ningún tipo de malicia, ser ingenuos para el mal. Astuto como serpiente significa también que esas personas que están haciendo el mal, no es que yo voy a ser ingenuo para que ellos ataquen con el mal, sino que yo debo presentar defensa ante esos ataques de las personas que actúan con malicia.
contra mí, contra mi familia, contra los hermanos en la fe, contra el Señor Jesucristo, porque a veces hablan y murmuran mal del mismo Cristo y algunos a veces se quedan callados. No, en ese momento ahí usted debe hablar. Porque generalmente lo que dicen todo es mentira, es falso. Y el mundo aborrece al Señor Jesucristo porque Él testifica que sus obras son malas. Y cuando usted habla de Cristo Jesús, cuando usted habla de la palabra, también está testificándole al mundo que sus obras son malas. Por eso el mundo no le agrada que usted hable de la palabra de Dios y que usted presente defensa del Evangelio. O sea, que el Señor nos dé la sabiduría, hermano. Que el Señor nos guíe, que el Señor ponga su palabra en nuestras bocas, para que cuando presentemos defensa realmente hablemos la palabra de justicia, la palabra de verdad, la palabra que tiene sustancia y la palabra que esté impregnada de amor. El amor tiene un factor, el amor es un factor muy importante cuando nosotros testificamos de Cristo. Y nadie puede dar lo que no tiene. Si hemos recibido amor, demos amor. Si hemos recibido perdón, demos perdón. Entonces seamos irreprensibles y ¿qué? Y sencillos. Irreprensibles y sencillos. Y en contraste a esto, también hay que estar atentos a los que buscan disensiones dentro de la misma iglesia o promueven divisiones. En el mismo capítulo 16 de Romanos, 2 versículos antes, el 17, observen lo que dice Pablo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Defendamos la sana doctrina también aquí, dentro de la casa. Si hay algún hermano, una hermana, que habla algo incorrectamente, en amor nosotros debemos restaurar y debemos presentar defensa también ante nosotros mismos. ¿Para qué? Para evitar entonces que haya disensiones, que haya conflictos y mucho menos divisiones. Entonces seamos también astutos como serpientes dentro de la casa y seamos también sencillos e ingenuos a la malicia o a la maldad, porque también el enemigo no puede tomar posesión de usted, ¿no? No puede, porque usted es templo del Espíritu Santo. Pero hay algunos que sí le escuchan y se dejan usar por él. Entonces, bueno, cuando usted sienta ahí que el enemigo le está hablando, le está poniendo veneno en su mente, repréndalo en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. Quita de mí esos pensamientos malignos, Señor. Te pido que me perdones y me limpies de eso. Quita eso de mi corazón. Quítalo. Y si es otro hermano, bueno, entonces conversamos. Mira, vamos a conversar, hermano, esto no está bien. Bueno, avancemos. Sabemos que estamos en constante ataque y nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra las personas. Nuestra lucha es contra esos principados, contra esas potestades, contra esas huestes en las regiones celestes. Estamos ahí en constante ataque. Por tanto, el ser irreprensibles implica fijar una posición firme. Allí como soldado, allí firme, bien paradito, sin miedo alguno, con la autoridad del Señor Jesucristo, con la palabra de Dios, con la armadura de Dios. Debemos estar nosotros bien armados, ¿verdad? Con la armadura de Dios para presentar defensa y no dejar que nos contamine el mundo. Ese mundo maligno debe ser más bien trastornado por nosotros, así como lo hacía la iglesia primitiva. Nosotros también estamos llamados a trastornar ese mundo y a resplandecer en ese mundo lleno de tinieblas. No dejes que te contamine el mundo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de ese mundo. Ya hemos venido hablando de eso en las predicaciones del pastor Gregory, en las predicaciones del pastor Adrián. Hemos venido hablando de ese mundo. ¿Por qué? Porque el mundo quiere destruir a la iglesia, quiere destruir a la familia.
El mundo le dice a lo que es malo, le dice que es bueno, y a lo que es bueno le dice que es malo. Entonces no nos dejemos contaminar por el mundo. Que nuestra sencillez sea materializada en ingenuidad para el mal, como ya les había dicho. Y con esto vamos a avanzar entonces al segundo punto. Vámonos un momentico al versículo base, Filipenses 2:15, para responder la pregunta, ¿cómo podemos resplandecer en un mundo de tinieblas? Ya vimos irreprensibles y sencillos. Ahora, siendo verdaderos hijos de Dios. Y ahí le agrego la palabra verdaderos hijos de Dios, porque hay unos que dicen que son hijos de Dios, pero realmente sus obras son malas también. Hay que ser verdaderos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Piensen en esta ilustración, fíjense. Nosotros éramos como niños de la calle. Nosotros éramos huérfanos. Los niños de la calle, ¿qué hacen? Hacen lo que les da la gana. Ni siquiera se saben alimentar porque no tiene alguien que los guíe. Mira, no, tienes que comer sano para que puedas crecer sano y fuerte. Los niños de las calles buscan de hacer trabajitos, limpian parabrisas, cantan, hacen muchas cosas, hacen mandados, hurgan en la basura para comer en la basura. Bueno, cuando nosotros estábamos sin Cristo Jesús, éramos como niños de la calle, éramos huérfanos, hermano. No teníamos un padre. Estábamos sin padre, estábamos perdidos en ese mundo maligno. Ahora bien, cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, venimos a ser hijos. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. En ese momento cambiamos de naturaleza. En ese momento ahora tenemos el apellido del Padre. Ahora tenemos una habitación en la casa del Padre. Ahora tenemos la protección, tenemos la provisión del Padre y tenemos la educación y la enseñanza que necesitamos nosotros para resplandecer en un mundo lleno de tinieblas. Tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en ese mundo maligno hay muchos huérfanos, hay muchos niños de la calle que también necesitan ser rescatados. Véalo así. Eso que hablamos de la pasión de las almas. Cuando usted ve a un niño en la calle, no entra en compasión con ese niño. Dice, ¿y ese niño qué esa ternurita, ese niñito, ese bebé, qué hace allí mendigando? ¿Qué hace allí haciendo ese trabajo? Debería estar en su casa bajo la protección de su familia. Ve así las almas que se están perdiendo, hermano. Tenga pasión por las almas. Y usted sea un verdadero hijo de Dios, para que dé también testimonio de Cristo ahora como hijo de Dios, como verdadero hijo de Dios. Dios quiere que ahora sus hijos, en obediencia, practiquen la doctrina del amor y del perdón. Así es que nosotros demostramos que somos verdaderos hijos de Dios, mostrando amor y perdón a ese mundo maligno. En el versículo anterior del versículo base, Filipenses 2:14, allí vemos lo que dice Pablo para los hijos de Dios. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ya habíamos hablado un poco sobre esto. Pero ahora vincúlelo con los hijos de Dios. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, usted como verdadero hijo de Dios. Obedezca al Señor Jesucristo. En la doctrina del ¿qué? Del amor y del perdón. Amaos los unos a los otros, es el mandamiento que nos dejó el Señor. Pasión por las almas. ¿Cómo usted demuestra amor al prójimo? Y lo dice el mismo versículo. Trate a otros, ¿verdad? Como quiere usted que sea tratado. Practique el amor con el otro. Así como si usted se está viendo en el espejo y usted dice, bueno, yo necesito un corte de cabello, necesito afeitarme la barba, necesito alimentarme un poco mejor.
Bueno, trate así también, así como usted se trata, trate también al prójimo, con ese mismo amor, esa misma compasión, con esa misma ternura, como usted se trata, como usted trata a su familia. Trate también entonces a los de afuera, a esos niños de la calle. Comparemos ahora con lo que dice el Señor en Mateo 5, 44 y 45. El Señor le añade algo más a esto, a la doctrina del amor. ¿Cómo practicamos la doctrina del amor? Bueno, mire lo que dice el Señor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Todo lo contrario a lo que dice el mundo. A los enemigos, dale duro. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y el 45. Para que seáis, ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Practique el amor, hermano, con los enemigos, con los adversarios, con los que le atacan, con los que le maldicen. Y una de las prácticas más importantes para que usted desarrolle amor por las personas es orar por el que le ataca. De repente usted, bueno, Señor, mira fulano que me ha atacado. Yo te pido, Señor, que tú obres en su vida y le ayudes. Y así como de repente el gesto no es muy amoroso que digamos. A lo mejor usted todavía ahí necesita un poquito de ejercicio maxilofacial. Una sonrisa. Que hable usted con amor de esa persona. A lo mejor le hace falta. Pero entonces cuando ya usted lo hace 2, 3, 4, 5 veces, ya usted va a ver que va a cambiar. Ahí comienza a hacer ese ejercicio maxilofacial. Y ya empieza a amar a esa persona. Ay, pues, Señor, yo lo quiero, ¿vale? Señor, ayúdalo, Señor, bendícelo, Señor, provéele. Dale salud en abundancia. Señor, ayúdalo a que proceda al arrepentimiento, Señor, que deje esos malos caminos. Y usted comienza a orar por esa persona y usted va a ver, cambia su actitud con la persona. A lo mejor comienza un poquito ahí timorato, pero después el Señor hace la obra ahí en su corazón, porque el Señor quiere que lo practiquemos como un hábito. Y el perdón también es así. Cuando le dijo a Pedro, Pedro le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Bueno, hasta 70 veces 7. Eso no es porque tiene que haber un límite en el perdón, sino es para que usted convierta el perdón en un hábito, lo practique. Eso es lo que quiere el Señor. Debemos amar a los enemigos para que seamos hijos de Dios, ¿verdad? Como lo vimos ahorita en el versículo. Y una definición de hijo también significa ser imitador. ¿Qué le parece? Seamos imitadores de Cristo realmente. En la práctica del amor y en la práctica del perdón. Seamos imitadores de Él. Entonces no podemos ser verdaderos hijos de Dios si no practicamos el amor y no practicamos el perdón. Parecen palabras sencillas, ¿verdad? Pero es un poquito complejo a la hora de practicarlo. Pero hagámoslo. Hagámoslo porque necesitamos resplandecer en este mundo lleno de tinieblas. Volvamos otra vez al versículo base, Filipenses 2:15. Y ahí dice, hijos de Dios, ¿y qué? Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ahí está ese mundo. Y sin mancha significa que usted debe estar sin pecado ante ese mundo. Sin mancha significa que usted debe estar íntegro. Que usted, ese sin mancha es muy parecido a irreprensible y sencillo. Sin mancha significa estar irreprensible y sencillo, hermano. Son sinónimos realmente. Sin pecado, debe estar usted sin pecado. En medio de esa generación maligna y perversa. A lo largo de las Escrituras encontramos muchos versículos donde Dios se refiere al mundo como una generación maligna y perversa. El pastor Gregory lo decía la semana pasada cuando hablaba del arca. Vamos a poner Génesis 6:5. Imagínese usted hace que 6.000, 7.000 años más o menos, en el tiempo del diluvio, y tenemos la misma generación. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Será que ahorita hay maldad en la tierra? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente ¿qué? El mal. Una generación maligna y perversa. Eso es lo que está en el mundo, hermano. Y vamos a conseguir muchos otros versículos más que tienen que ver con la generación maligna y perversa. Vamos a buscar dos versículos del Señor Jesucristo. Mateo 12, 39. Y luego Mateo 17, 17. Mateo 12, 39. Solamente dos características de esa generación maligna y perversa, ¿verdad? Él respondió y les dijo, la generación mala y ¿qué? Adúltera demanda señales. Los israelitas lo que querían era señales. Bueno, muéstrame que tú eres el Hijo de Dios realmente. Muéstrame que tú eres el Mesías. Ya, esos milagros, resucitaste a Lázaro y alimentaste a 5,000. No, eso no es suficiente. Dame más, quiero más. Bueno, la generación de este mundo también pide señales del Señor Jesucristo. Sáname, quítame el cáncer, quítame tal cosa. O sea, ven al Señor como, no un Señor, lo ven como su ayudador o como el sanador. O creen que el Señor más bien es su siervo. No, somos siervos del Señor. No, Él no es nuestro siervo, nosotros somos siervos del Señor, realmente. Entonces, bueno, esta es una generación, Él la califica allí como mala y adúltera y demanda señal. Vamos a ver el otro versículo, Mateo 17, 17. Solamente unas breves características de esa generación mala y perversa. Respondió Jesús, dijo, oh generación que incrédula y perversa, no creen en Él. Ese mundo lleno de maldad no cree en el Señor Jesucristo. Está perdido en sus pecados y delitos y ellos quieren creer en lo que ellos quieren creer, pues. Por eso es que se meten en religiones, en muchas religiones. Y algunos dicen, todos los caminos me conducen a Dios. Pero el Señor dijo ahí, ¿verdad? En Juan 14, 6, el versículo que yo le llamo el tumba religiones, ahí dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el único camino a seguir. Y ese es el modelo a seguir, el Señor Jesús. Entonces esta generación también es incrédula y perversa. Ahora fíjense ustedes, ¿qué dice el mundo? Si el mundo le dice a lo que es bueno, ¿verdad? Le dice que es malo. Tienen la ideología de género, tienen el aborto, promueven el aborto, promueven el matrimonio igualitario, que tiene que ver con la ideología de género, procuran la eutanasia, por ahí me dijo un pastor, por cierto, un pastor en estos días, me dijo que, me iba a pasar el video, por cierto, que ya desde la ONU dijeron que iban a promover, imagínense ustedes, una cosa aberrante, que hayan yo no sé qué cuántos miles de millones de homosexuales y de lesbianas, y con un propósito, para romper la multiplicación y la reproducción del hombre. Ese es el propósito que tienen ellos. Por eso es que en la escuela meten lo de la identidad de género, por eso es que en la escuela le hablan ya a los niños de la sexualidad. Este mundo malvado y perverso quiere entonces cortar la reproducción. No quiere que sigamos creciendo, sino que más bien menguemos, disminuyamos a nivel de población. Ahora fíjense, un verdadero hijo de Dios, el profeta Daniel, que por cierto estábamos leyéndolo en estos días mi esposa y yo. El profeta Daniel fue irreprensible y sencillo con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego en sus nombres babilonios o caldeos. Ellos no se contaminaron, mis queridos hermanos, al consumir los alimentos de la mesa del rey, ni el vino de la mesa del rey. Ellos dijeron, nosotros nos vamos a mantener alimentándonos con vegetales, con leguminosas y tomando agua, ni siquiera juguitos, sino tomando agua, dice allí la palabra de Dios. Y resulta que después de los 10 días, cuando hicieron la prueba, ellos tenían mejor semblante que
los otros príncipes de Babilonia. Entonces él se mantuvo ¿qué? Irreprensible, íntegro. Y él presentó defensa también del Señor, presentó defensa del Señor. Porque allí glorificó al Señor. ¿Qué fue lo que dijeron? El Dios de Daniel y el Dios de estos muchachos realmente es que todopoderoso, es grande, es majestuoso. Gloria al Señor cuando vean en usted, cuando vean en mí, gloria al Señor cuando vean la imagen del mismo Señor allí. Y glorifiquen ellos a Dios por el testimonio suyo y mío. Debemos entonces nosotros no conformarnos a este mundo como lo dice Romanos 12:2, ya lo conocemos, no os conforméis a este siglo. No debemos conformarnos a este siglo, sino ser verdaderos hijos de Dios y practicar entonces el amor y el perdón. Y ahora nos vamos al tercer punto, mis queridos hermanos, volvamos al versículo base, Filipenses 2:15. Ya vimos que debemos ser irreprensibles y sencillos, ya vimos que debemos ser verdaderos hijos de Dios. Ahora, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, para resplandecer como luminares en el mundo, nosotros debemos seguir la verdadera luz del mundo. Y esa luz del mundo es el mismo Señor Jesucristo. Y Él lo dijo allí en Juan 8:12. Vamos a leerlo, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sigue la verdadera luz del mundo. Y la verdadera luz del mundo es Cristo Jesús. Ese Cristo Jesús, ahí en Juan 1:4 y 5, ¿qué dice la palabra del Señor? Juan 1:4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús, la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Usted debe tener la plena seguridad que siguiendo la verdadera luz del mundo, usted va a saber que las tinieblas no van a poder prevalecer, hermano. Ante sus mentiras, ante sus ataques, ante lo que dicen, cómo debe ser el mundo, la familia yo no sé qué cosa. Hermano querido, Cristo no va a permitir que el mundo pueda prevalecer en sus tinieblas, en su maldad. Deje que la luz de Cristo penetre allí a lo más profundo. Y sabe una cosa, Él es la luz del mundo, pero nos dice que nosotros también somos la luz del mundo. Somos luminares, como lo vimos en el versículo base, somos luminares en medio de las tinieblas. Mateo 4:2. Malaquías 4:2. Jesús es sol de justicia. Esto es una profecía. Malaquías 4:2. Mire lo que dice el profeta Malaquías. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, los que teméis al nombre de Dios, a Jehová, nacerá que el sol de justicia, la luz del mundo, sol de justicia, la luz del mundo, y en sus alas traerá que salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hermano, como hijos de Dios, becerritos en la manada, como ovejitas, becerritos, vaquitas. Hermanos, estamos llamados nosotros entonces a seguir a ese sol de justicia. Estamos llamados a seguir la luz del mundo. ¿Para qué? Para que traiga salvación, para que traiga vida eterna, para que las personas se conviertan de sus malos caminos, para que la luz de Cristo les resplandezca. Mateo, ahora sí nos vamos a que somos luz del mundo, nos lo dijo el Señor, Mateo 5:14 y 15. Somos luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Allí cuando se refiere a las ciudades, cuando usted va de viaje y es de noche, usted se da cuenta que está cerca de alguna población, de alguna ciudad, porque ve en el cielo el resplandor de la luz. Ya voy a llegar a Valencia, ya voy a llegar a Maracay, porque se ve en el cielo el resplandor de la luz. Entonces, como dice ahí el Señor en el 14, vámonos al 14 un momentico.
Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Usted ve esa luz, hermano. Y usted, hermano, si es un verdadero hijo de Dios, téngalo por seguro que va a resplandecer. Que va a reflejar la luz de Cristo, hermano. Y usted no puede agarrar y esconder. Hablamos de los talentos también hace poco, ¿verdad? Usted no puede agarrar su talento, su don, y esconderlo debajo de la mesa o enterrarlo. No entierre su don, sino que ese don, ese regalo que Dios le dio, póngalo en práctica, póngalo en obra. Y cuando usted pone en práctica y en obra su don y su talento, resplandece. Eso va a penetrar allí a ese mundo lleno de maldad. La luz de Dios, la luz del mundo, el sol de justicia va a resplandecer, hermanos. Romanos 13, 11 al 14. Ya estamos terminando, hermano. Vamos a leerlo todos juntos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí está la exhortación clara, mis queridos hermanos. Dejemos las pasiones de la carne, dejemos todo lo que tenga que ver con las tinieblas de este mundo y reflejemos nosotros la imagen del Señor Jesucristo. Ahí dice, vistámonos, armémonos con la luz. Dice, ¿verdad? En el versículo 12 o 13. Vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? La armadura de Dios. Vistámonos con la armadura de Dios para hacer frente a esos ataques, a esos dardos malignos de ese mundo manipulado por Satanás. Y busquemos otro versículo para reforzar este. Busquemos en Efesios 5, del 8 al 13. Efesios 5, del 8 al 13. Leamos todos juntos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy ¿qué? Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, irreprensible, sencillo, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, amados hermanos. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No, era hasta el 11. Gloria al Señor, hermano. Debemos ser luz en medio de las tinieblas. Concluyendo, primero, debemos ser irreprensibles y sencillos. Segundo, ser verdaderos hijos de Dios, practicando ¿qué? La doctrina del amor y la doctrina del perdón. Y tercero, debemos seguir la verdadera luz del mundo, ese sol de justicia que resplandece. Y Él nos dice a nosotros, ustedes también son la luz del mundo, para que resplandezca. Ahora bien, la condenación, hermanos. La condenación viene con aquellos que buscan de neutralizar la luz o aquellos que no quieren que la luz les resplandezca. Busquemos Juan 3:19 y vamos a leer hasta el 21. Y esta es la condenación, que la luz vino ¿qué? Al mundo. Jesús vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mis queridos y amados hermanos, aquí todos hemos conocido del Señor Jesucristo. Aquí todos hemos procedido al arrepentimiento y hemos recibido la verdadera luz del mundo en nuestros corazones. Y ahora somos la luz del mundo para reflejar la imagen de Cristo, quien es la imagen y sustancia misma de Dios y el resplandor de su gloria, como lo dice en el libro de Hebreos. Ahora bien, si hay alguna persona que la luz de Cristo no le ha resplandecido en su corazón, que en este momento levante las manos. Y si no, al que está viendo este video, que ahí en su hogar o en el sitio donde esté, que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador y que ore así de esta manera: Señor Jesús, reconozco delante de ti que mi pecado me separa. Reconozco que tu luz me ha resplandecido y yo he sido necio y he sido cerrado, Señor, a tu luz, pero ahora quiero recibir tu luz en mi corazón. Y te pido que vengas a morar a mi corazón y me hagas una nueva criatura, conforme a tu voluntad y no la mía, para que yo también pueda resplandecer en medio de este mundo de tinieblas. En el nombre de Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Si alguna persona hizo esta oración de fe, que levante su mano. Y si no, aquellos que están viendo, gloria al Señor, aquellos que están viendo este video, si hicieron esa oración, han recibido la luz del mundo en sus corazones. Y esa luz les resplandece y esa luz los va a llevar a que también actúen y obren para el Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra poderosa que penetra, Señor, allá en lo más profundo. Tu luz, Señor, allí ilumina nuestros corazones. Gracias, Padre de la Gloria, porque tú nos animas a que seamos verdaderamente irreprensibles, que seamos sencillos, ingenuos, Señor, a la malicia, a la maldad y astutos como serpientes, Padre amado. Tú nos invitas también a que seamos verdaderos hijos tuyos, verdaderos hijos de Dios, practicando el amor y practicando también el perdón los unos a los otros, teniendo pasión por las almas, por esos niños de la calle que vienen siendo las personas que aún no te han reconocido como único y suficiente Salvador, teniendo pasión y compasión por ellos, Señor, para que vengan a tu redil. Y nos dices por último que debemos seguir la verdadera luz de este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a no desmayar, a mantenernos firmes, Señor, como soldados de Cristo, Señor, ante este mundo que está lleno de tanta iniquidad y de tantas tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús nos dejamos en tus manos y te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.